Bienvenidos un día más a nuestro programa de Tu vida puede cambiar. Estamos como siempre muy contentos de teneros ahí al otro lado de la pantalla. Sé que nos seguís con mucho interés y esperamos que cada vez sea más, que la afluencia sea cada vez mayor y que podamos transmitiros cosas que mejoren vuestra vida. Esa es nuestra intención. Hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar sobre salud. Y vamos a comenzar una nueva serie, una serie que promete ser muy interesante. Esta serie la vamos a titular Ninguna de esas enfermedades. Y hoy el título de este primer capítulo es Las enfermedades en Egipto. Para ello tenemos aquí a la doctora Esther Malas Echevarría. Bienvenida, Esther. Estamos encantados de tenerte aquí con nosotros. Y seguro que vas a poder transmitir cosas muy interesantes para todos nuestros televidentes, para todas las personas que te van a escuchar. Puedes empezar cuando quieras hablándonos acerca de este sugestivo título. Muchas gracias, José Miguel. El placer es mío, por supuesto. Las enfermedades en Egipto, estamos hablando no del día de hoy, sino de hace 3.500 años, cuando tenemos registro de ellas. Estamos hablando de la historia del Egipto antigua en el papiro de Ebers. El papiro de Ebers es un escrito médico donde se recogía pues toda una serie de remedios y de tratamientos que existían que se aplicaban para las enfermedades en aquella época. Recordemos que Egipto en aquella época, hacia el año 1552 a.C., pues tenía una posición predominante dentro del mundo antiguo y concretamente en el mundo médico lo era. Y dan una serie de remedios pues muy curiosos. No sé si te interesa alguno de ellos. Te puedo decir recetas, por ejemplo, para todo problema de tipos de cabello. Seguro que va a ser muy interesante todas las cosas que nos puedas comentar, seguro que sí. Y sobre todo saber si todo esto que nos vas a decir funcionaba, ¿no? Que seguro que no lo vas a poder explicar. Bueno, tú me vas a decir si tú crees que tendrías fe en estos remedios. Por ejemplo, para la aparición de canas, pues la receta que había es: se unta el cabello con la sangre de un ternero previamente hervida en aceite, o bien con la grasa de una serpiente de cascabel. Si el problema no era de canas, sino de caída del pelo, pues podías aplicar una mezcla de 6 grasas. Grasa de caballo, de hipopótamo, de cocodrilo, de gato, de serpiente y de cabra. Y con esa serie de grasas se unta el cabello y ahí se suponía que el pelo no se caía. Lo cierto es que se pinta bastante calvos y algunos hasta con peluca a los egipcios, no lo sé. Y para fortalecerlo, fíjate qué receta: úntese con el diente de un burro machacado con miel el cabello. Había incluso mascarillas que, bueno, una de ellas súper especial para el cabello, que estaba preparada por la reina egipcia Shes, madre del rey Teti. Este era famoso fundador de la sexta dinastía. Pues para que el pelo creciera se mezclaba a partes iguales el hueso del talón de galgo de Abisinia con flores viejas y pezuña de asno. Todo eso se hierve en aceite y bueno, era fantástica para que fortificase el cabello real. Ahora fíjate, si el problema era de una picadura de una serpiente venenosa, pues había que tomar el agua mágica. Era un agua que se había libado, ofrecido a alguna deidad, y entonces esa es la que te protegía de esa picadura de serpiente que habías recibido completamente venenosa. Y para las astillas clavadas, fíjate tú, vas a tu jardín, estás con un rosal, te clavas una astilla, pues había una poción o un ungüento que era a base de sangre de gusano y estiércol de burro. Caramba. Imagínate que hablamos ya de estiércol. Si el estiércol contenía esporas del bacilo del tétanos, pues digamos que una herida en la piel y aplicando ahí bacilo del tétanos, pues la receta para tener el tétanos y morir de ello era segura. O sea que, bueno, podría hablarte toda la tarde o todo el día o toda una semana entera hablando acerca de las enfermedades que cura aparentemente todas esas recetas del papiro de Ebers, y con además pociones pues desde sangre de lagarto, dientes de cerdo,
carne podrida. O sea que imagínate tú el remedio o lo que se podía beneficiar uno de esos remedios. Sí, la verdad es que estás haciendo un relato que podríamos ver en cualquier película basada en el Antiguo Egipto, ¿no? Y por cierto, hablando de Egipto y de estas circunstancias, podemos pensar que de esa época era Moisés. Pues sí. Justo en el tiempo cuando este libro fue escrito, fue cuando Moisés nació en Egipto y, bueno, sus padres eran israelitas, pero según leemos su historia, él realmente creció en la corte real y se nos dice que fue enseñado en toda la sabiduría de Egipto. O sea, que se matriculó en lo mejorcito que había en las universidades de aquella época y, desde luego, podemos pensar que estaba bien familiarizado con el conocimiento médico de su tiempo. De hecho, miles de israelitas que vivían en aquella época también lo conocían y podemos pensar que incluso aplicaban algunos de estos remedios. Sin embargo, fíjate, José Miguel, que cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto y ya lo fue llevando hacia el Mar Rojo, poco antes de entregarle los mandamientos, le da una promesa muy sorprendente. Y la podemos leer. Yo os invito a los espectadores a que busquen en sus Biblias en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, el versículo 26, el verso 26. Éxodo 15, 26. Bueno, yo le tengo, si quieres. Sí, léenoslo, por favor. Génesis 15, Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Y les dijo: si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios y obras lo recto ante sus ojos, si prestas oído a sus mandamientos y guardas todas sus normas, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios le enviaré a ti. Porque yo soy el Señor tu sanador. Fíjate la promesa que Dios les da. Yo soy tu sanador. Si escuchas a todos estos consejos que yo te voy a dar, ninguna de estas enfermedades. Y de ahí viene el título de esta serie. Ninguna de esas enfermedades tendrás tú. Fíjate la promesa que Él da. Eran los egipcios que habían sido afligidos por cantidad de enfermedades durante muchos años y que los remedios que vemos reflejados en sus libros médicos, entre ellos el papiro de Ebers, no aportan ninguna solución como podemos imaginarlos. ¿Cómo Dios iba a hacer para preservar a su pueblo de todas esas enfermedades? ¿Cuáles son los remedios que iba a aplicar? Yo lo que me pregunto es lo siguiente, Esther. Esto es una promesa que el Señor le hace a Moisés. Sí. Si tenemos en cuenta, podríamos decir que Moisés tendría, traducido a los tiempos actuales, un graduado, un posgraduado en la universidad de aquella época, en las universidades reales de aquella época. Él fue un hombre de gran fe. Él fue un hombre que el Señor se puso en contacto con él y él aprendió a tener una gran fe a través de ese Dios que estaba en contacto con él. Y yo me pregunto que si además o independientemente de esa fe que él tenía, no estaría tentado o podría incurrir en querer añadir algo de lo que él había aprendido durante los años que había estado en la corte faraónica a estas instrucciones que el Señor le había dado. Pues humanamente es comprensible, claro. Y desde luego, si fuese así, pues imagínate que dentro de las instrucciones o de los remedios para las enfermedades que Dios da a su pueblo, se podría haber visto tentado Moisés a incluir pues en recetas como un calcáneo de galgo abisinio o un diente de burro machacado en miel. Sin embargo, fíjate que ninguna de estas cosas encontramos en la Biblia, ni estiércol de perro, ni de gato, ni moscas cargadas de bacterias. Nada de eso, sino todo lo contrario. O sea que, fíjate, las instrucciones de Dios que vamos a ir viendo a lo largo de estas series no solamente estaban desprovistas de prácticas dañinas, sino que además estaban cargadas de recomendaciones positivas perfectamente detalladas que veremos su beneficio a lo largo de estos temas.
Bueno, podríamos echar un vistazo al impacto que tuvieron estas instrucciones sobre la historia o la continuidad de esas enfermedades infecciosas a través de la historia. Pues sí. Mira, por ejemplo, la lepra. La lepra era una enfermedad que en los registros que hay no se llega a detallar los incontables millones de personas que se habían visto afectadas por ellas en Europa. Hay doctores que toman nota y nos describen profesores de salud y de historia de la medicina y nos dicen que era una de las plagas más temibles que arrojaba su sombra sobre la gente de la época medieval. Solamente ni la peste negra ni incluso la sífilis que vinieron después daba tanto miedo como el contraer la lepra. De hecho, existe nuestro lenguaje, ¿no? Se alejaron de él como un leproso. Claro, yo recuerdo, en base a lo que estás diciendo, que en las Sagradas Escrituras nos hablan y vemos en pasajes del Nuevo Testamento cómo había unas instrucciones, y lo vemos cuando con respecto al comportamiento de Jesús, como los leprosos había unas instrucciones claras que tenían que estar a una cierta distancia de las personas sanas. E incluso eran llevadas a unos recintos especiales donde ellos estaban retirados y apartados del ciudadano común, ¿no? Que no había tenido la suerte de no estar afectado por esa enfermedad. Fíjate, ¿no? Sin embargo, eso que dices en la Edad Media vino más tarde, porque los leprosos convivían con las personas en general. Incluso otra plaga que también hizo su apogeo en la Edad Media es la peste negra. Durante los siglos XIV y en torno a ellos se habla de que esta plaga pues llegó a matar hasta 60 millones de personas, o sea que fue un desastre tremendo de los mayores de la historia de la humanidad. O sea, arrasaba todo por delante. Y sin embargo lo que puso fin o control a estas plagas fue precisamente eso que has dicho. Cuando los médicos, las explicaciones que daban, pues es que no tenían realmente explicaciones porque se producía aquello, decían pues por comer una cosa, por comer la otra, y realmente no daban, y los remedios que daban tampoco funcionaban, pues la Iglesia entró a dar consejos en este sentido y tomó... Perdona que te interrumpa, porque a lo mejor te he interrumpido, pero tú has dicho efectivamente los consejos y la forma de hacer de los médicos, y algunos consejos, pero ¿cómo actuaban? ¿Ellos tenían algún tipo de remedio, algún tipo de actuación para tratar de contrarrestar enfermedades como la lepra? Pues no. No, decían que si eran por causa de conjunciones planetarias malignas, que si era por comer ajo, pimiento, cebolla, entonces que había que evitar estos alimentos, y realmente pues no había remedios. Y además es que, fíjate, en el caso de la peste negra, allí es que no hacía diferencias de estratos sociales, ni de edades, ni en el mismo foso común, que se cavaban pues para enterrar los muertos que caían como tremendo, como moscas. Pues ahí, al ver que no hacía, pues la Iglesia dijo, vamos a ver qué se hacía esto en otra época. Y entonces encontraron que los leprosos lo que se hacía era aislarlos. Y entonces es cuando vinieron esos leprosarios, y cuando vinieron estas instituciones donde se confinaba a las personas afectadas por este tipo de enfermedades, y se vio que se detenía el progreso de estas enfermedades, tanto de la peste negra como de la lepra. El poner a una persona sospechosa de haber estado en contacto la ponían en cuarentena. Si pasaba esa cuarentena sin que hubiera contraído la enfermedad, podía volver a la sociedad, ¿no? Por así decirlo. O sea, que es que realmente lo que ya había dicho Dios, y esto lo podemos ver en Levítico 13:46, hay toda una serie... ¿Te parece que lo leamos? Muy bien, vamos a buscarlo. Levítico, de los 5 primeros libros del Pentateuco, Levítico 13:46. Vamos a ver. 13:46. Sí. Nos dice, todo el tiempo que tenga la llaga será impuro,
y habitará solo, fuera del campamento. Fíjate que todo este capítulo está tratando de leyes acerca de la lepra. Y entonces se habla de aquella persona que tuviera en la piel pues hinchazón, erupción, una mancha blanca, así como una llaga. Y entonces quien lo examina es el sumo sacerdote y entonces dice, puede ser lepra, puede no serlo, pero hay una sospecha. Y ante esa sospecha lo que se hace a esa persona es precisamente el aislarla. Que es Se lo que... habitará solo, Sí. fuera del campamento. Y ahí es cuando ocurría lo que tú estás diciendo, que estaba un tiempo, ¿no? Habría un tiempo para que estuviera solo, Sí. y que entonces pudiera o no pudiera, o se pudiera ver que aparecía o no aparecía la enfermedad, ¿no? Efectivamente, Un tiempo de prueba, digamos. Un tiempo de prueba, porque en ese tiempo esa llaga o esa lesión de la piel, pues o bien sanaba y entonces demostraba que era algo pasajero, o bien al contrario, pues persistía e incluso se extendía. Y entonces se sospechaba que ahí había un caso de lepra. Y entonces esa persona ya, digamos que no podía formar parte de la sociedad, no podía relacionarse con las personas normales. E incluso vemos como en el Nuevo Testamento los leprosos pues están expectantes allá alrededor de las ciudades, un poco esperando que se les mendigue, es que se les dé algún tipo de alimento, alguna limosna con el que poder subsistir, pero nunca llegaban a tener contacto. Esto se ha expresado muy bien en películas que hemos visto, pues por ejemplo Ben-Hur. Sí, se han llevado al cine, que muchas personas las han visto. Seguro que muchos de los televidentes que nos están viendo habrán comprobado y habrán podido ver efectivamente cómo en Ben-Hur está muy bien relatado estas características, ¿no?, del ambiente de la época de los leprosos y demás. Efectivamente. Entonces, estas leyes contra la lepra que vemos registradas en Levítico 13 podemos verlas como el primer modelo de una legislación sanitaria. Una legislación sanitaria que nos ayuda a la prevención de las enfermedades contagiosas. Entonces, cuando en la sociedad, en la Edad Media, se empezaron a aplicar este concepto de cuarentena que ya estaba expresado en la Biblia, fíjate, estamos hablando de Moisés, que estamos hablando de 1500 años antes de Cristo, o sea, estamos hablando de hace 3500 años. Incluso de la época de la Edad Media, pues son 3000 años de diferencia. Ya las aplicaba Moisés, fueron dadas estas enseñanzas a Moisés, pero no se retomaron hasta la Edad Media, que se aplicó al ver que la peste negra, al ver que la lepra, pues eran unas plagas que asolaban las poblaciones, pues es cuando se aplicaron este concepto de aislamiento, de cuarentena, y de esa manera se mantuvieron bajo control. Los resultados fueron espectaculares y podemos decir que se salvaron millones de vidas. Pero fíjate, es que en base a lo que estás diciendo, quizá no somos lo totalmente conscientes de la importancia que tuvieron estas instrucciones sanitarias dadas por el Altísimo, dadas por nuestro Dios. Porque muchos personajes que luego han tenido tanta influencia a través de la historia en Europa, tanto a nivel espiritual como científico, si no hubiera sido por estas instrucciones bíblicas en cuanto al tratamiento de estas enfermedades, no hubieran nacido. O quizá habrían podido morir de una muerte prematura. Entonces es maravilloso, es extraordinario ver cómo nuestro Dios pone la mano en momentos determinados en la historia del hombre para que esa historia vaya transcurriendo de acuerdo con sus designios. Fíjate que la promesa que Dios da, que la tenemos ahí en Éxodo 15, el capítulo 15 del segundo libro de la Biblia, dice que ninguna de estas enfermedades padecerá su pueblo, pero esa es la promesa. ¿Pero recuerdas cuál era la condición? Vamos a repasarlo. ¿Te parece? Volvemos a leerlo. Era Éxodo 15, 26, ¿verdad? Esto es. Segundo libro del Antiguo Testamento,
Éxodo 15, 26. El 26 nos decía, que lo hemos leído antes, y les dijo: si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios, y obras lo recto ante sus ojos, si prestas oído a sus mandamientos y guardas todas sus normas, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Él le pedía, efectivamente, el Señor, había una promesa clara, lo vemos perfectamente, pero una promesa clara en cuanto a que siguieran sus instrucciones, o sea, que no hubiera pecado en ellos, que siguieran las instrucciones que el Señor les había dado con respecto a su comportamiento en esta vida, porque las instrucciones que Dios nos da a todos los niveles, en todos los aspectos, son para nuestra vida, para lo mejor en el paso por nuestra vida aquí en la tierra. Muchas personas pueden llegar a pensar, y de hecho se piensa, que las Sagradas Escrituras lo que hacen es que encorsetan, que no dan libertad, que incluso traen problemas, no te dejan ser tú. Y el Señor es todo lo contrario, porque lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, lo que nos dice su Santa Palabra, son consejos para que nuestra vida, a través de este mundo, mientras estemos aquí, pase de la mejor forma posible, pero tanto a nivel espiritual como a consecuencia de comportamiento, como de salud, como tú muy bien estás hablando, etcétera, ¿no? Fíjate, en este caso, que podríamos pensar que el aislamiento y la cuarentena era una medida muy dura y era, digamos, como segregacionista y sectaria para las personas que habían contraído estas enfermedades. Y sin embargo, no, era una medida pues que era necesaria para proteger a toda la sociedad de caer en esa misma enfermedad. Que además conllevaba, yo estoy recordando ahora, Esther, que además conllevaba algo más, porque en aquella época se pensaba que aquella persona que contraía una enfermedad era como consecuencia del pecado. Por eso le preguntan a Jesús cuando ve a un inválido y le dice: ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor le contesta: ninguno de los dos, sino que esto está hecho para que veáis la gloria de Dios. Y entonces le cura, ¿no? Porque lo que se pensaba en aquella época es que cualquier enfermedad era consecuencia del pecado. Y entonces, efectivamente, era muy importante que el Señor transmitiera ya entonces pues ideas para que esas enfermedades pudieran ser erradicadas, y si no erradicadas totalmente, para que hubiera una prevención con respecto a ellas, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Veremos a lo largo de estas series cómo consejos y leyes y mandamientos que Dios da son precisamente para la salud, y es el medio que Dios pone a su pueblo en el Antiguo Testamento e incluso a su pueblo en el Nuevo Testamento, a su pueblo cristiano. Son los medios, las condiciones a través de los cuales Dios bendice, actúa y da, en este caso, salud. Esta es una serie que está tomado su título de este libro, Ninguna de estas enfermedades. Es un libro escrito por un doctor, el doctor Macmillan. Tiene bastantes años, es en torno de la década de los 60-70, pero bueno, de una forma bastante gráfica nos presenta descubrimientos de la ciencia, y nosotros iremos actualizando con comentarios que tantos años después pues aún confirman y ratifican más precisamente estos consejos que Dios nos da en su palabra para poder tener salud. Salud física, salud mental, salud espiritual y salud social. La verdad es que es maravilloso ver, Esther, cómo el Señor, nuestro Dios, incluso sin nosotros en muchísimos casos darnos cuenta, Él dirige y cómo trata por todos los medios de que seamos unos seres apartados en lo máximo, en todo lo que se pueda. Depende mucho, por supuesto, de nuestra forma de actuar, de las consecuencias que puede traer pues un mal comportamiento, pero tanto a nivel de salud como a nivel de comportamiento en los hogares, con nuestros hijos, con nuestras esposas. Y el Señor nos da unas instrucciones maravillosas a través de su Santa Palabra para que, como decíamos antes, pues nuestra vida pase por este mundo hasta que Él venga, hasta que tengamos su gloriosa venida.
o Él nos llame al descanso anteriormente, pues que pasemos por ella de la mejor forma posible, ¿no? Siendo lo más felices posibles que podamos ser en este mundo, ¿no? Y es extraordinario el comprobar cómo su palabra, la verdad es que trae tantas cosas buenas para el ser humano, y sin embargo cuánto hay de equivocado con respecto a la palabra de Dios, y cuánto se ha tratado, el enemigo ha tratado por todos los medios de erradicar eso, de que la gente no lea la santa palabra, y que pueda ver en ella todo lo contrario, ¿no? Como algo que le encorseta, que le sujeta, que no le deja vivir. Sí, bueno. Efectivamente esta serie nos va a ayudar a ver que si estos consejos hubieran salido de Moisés como humano por él mismo, no habrían tenido la sabiduría que a lo largo de los años se ha demostrado que tienen. Y es que nos va a confirmar que una vez más la palabra de Dios es lo que afirma ser, la palabra de Dios, dada por Dios, no dada por Moisés. Él no metió ahí ningún calcaneo de perro abisinio ni ningún estiércol de ningún animal dentro de sus remedios. Así que invitamos a todos aquellos espectadores que les gusta el tema de la salud y cómo ella es uno de los planes que Dios tiene para nosotros en nuestra vida, que tengamos salud, como en su palabra está reflejado precisamente estos principios. Pues damos muchas gracias a Esther por este bonito programa, por esta serie que ahora comienza y que promete ser tan interesante pues a todos los niveles. Os emplazamos a que podáis estar nuevamente aquí con nosotros, que podáis seguir aprendiendo tantas cosas a través de las Sagradas Escrituras y que puedan llevar a vuestra vida una mayor paz, una mayor seguridad, una mayor esperanza. Y ahora no nos queda más que desearos lo mejor y pedir al Señor, como siempre, que los guarde y guíe.